Ok, ahora vamos con Lucas 12. Dicen esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. Siempre en la Biblia levadura es igual a pecado. Guardaos de la levadura. Y ojo que eso es toda una predicación, pero la levadura lo que hace es leudar, es hacer más grande. Ni se ve, pero una pequeña pizca leuda. Más adelante Pablo dice, vea, un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuídense de que no haya un miembro en la iglesia, decía Pablo, que vaya a leudar, que vaya a afectar a toda la iglesia. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dios odia la hipocresía. No podemos ser hipócritas. Los cristianos no podemos ser hipócritas. No podemos, ay, hola, ¿cómo está? Cuando se da media vuelta, qué mal, me cae mal esto. Tenemos que ser íntegros, rectos, puros. Como dijo Jehová a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Tenemos que ser perfectos. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos. Ojo, eso es como les estaba diciendo, amigos, amigos. Más adelante dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque yo les estoy contando lo que quiero hacer. Les estoy contando el reino de los cielos. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, Jesús sabía que los discípulos iban a perseguirlos fuertísimo a los cristianos y los estaba preparando diciéndoles, vea, ustedes no tengan miedo de que los vayan a matar, porque eso no es el miedo que hay que tener, que la muerte física. Versículo 5, pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. O sea, no teman de la muerte física, teman más bien de perder la vida eterna, de no buscarme a mí, de dejarme a mí, teman de eso. Y por eso tengan misericordia de los demás y hablen de mí, porque a eso sí hay que temerle, estar en una eternidad separado de Jesús. Versículo 5. En versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, Dios recuerda a los pajarillos, cuánto más a nosotros. Versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Este versículo es muy importante. Dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues valéis vosotros, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más adelante dice, en otro libro de los evangelios dice que ni aún un cabello cae si Dios no lo prepara así. O sea, si Él conoce y ha contado nuestros cabellos, ¿cuánto más no tiene preparado toda nuestra vida? Dios no tiene estrés, Dios no tiene prisa, Dios no hace las cosas imperfectas, todo lo que hace es perfectamente calculado. Él sabe perfectamente bien qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, qué va a pasar mañana, qué problemas vamos a tener. Nada se sale de su control, Él lo tiene todo controlado y programado. O sea, no podemos tener temor, no podemos vivir con temor en esta tierra, que si el dólar, que si el colón, que si el trabajo, que si... No podemos temer porque Él tiene cuidado de nosotros y esa es parte de la fe, y Dios ama la fe, porque el que se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios sin fe. Y Jesús dijo, tengan fe, créanme, hasta sus cabellos están contados, no se preocupen. Versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Jesús dice, bueno, si me confiesan, yo los confesaré delante de mi Padre. Pero si ustedes me niegan en este mundo por las presiones que reciben,
yo también os voy a negar. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, o sea, Jesús les estaba profetizando lo que ellos iban a vivir, que era que los iban a llamar a las diferentes sinagogas, magistrados y ante autoridades, y ellos iban a tener que dar razón de su fe. Y Jesús les dice, vea, cuando los llamen, versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, lo mismo del pelo, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Es el Espíritu Santo el que Dios ha puesto en nosotros, el que nos enseña qué es lo que tenemos que decir. Nos da las palabras, no podemos preocuparnos. Decíamos antes que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Todos, como que les conviene. Y él dijo, sí, porque el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, el Espíritu Santo, Él os enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, el Espíritu vive en nosotros para recordarnos y enseñarnos y darnos palabra y saber ayudarnos en las situaciones de nuestra vida. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero si lo contristamos o lo apagamos, nos quedamos solos. Si contristamos al Espíritu, Él no nos va a poder enseñar y no nos va a poder decir lo que tenemos que hablar y cómo tenemos que afrontar las situaciones. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Con el pecado. Lo único que contrista y que apaga al Espíritu Santo es el pecado. Entonces tenemos que alejar al pecado de nuestras vidas para que podamos vivir en el Espíritu. Romanos, 1 Corintios habla muy bien de eso, Gálatas, Efesios, bueno, todo el Nuevo Testamento. Versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, Jesús ya lo estaba metiendo en ese tipo de temas. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos, o sea, cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en el dinero, en el cash, en la liquidez. Aunque el mundo quiera hacernos creer eso, cuídense, dice Jesús. Y si dice guardaos, es porque hay que guardarse. Yo no le digo a alguien que tenga mucho cuidado si va a ir a un lugar que es 100% seguro. Yo le digo que tenga cuidado si hay riesgo. Y Jesús dice, cuídense de la avaricia. ¿Por qué? Porque el dinero tienta. Más adelante dice, en el Nuevo Testamento, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero como tal, pero el amor al dinero. Y es fuerte. Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí. O sea, aquí va Jesús hablando contra las riquezas. Vivir, no es contra las riquezas, es contra vivir solo pensando en eso. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, básicamente había creado una máquina de hacer dinero y dijo, ahora sí voy a estar bien, ahora sí voy a vivir, ahora sí voy a ser feliz. Y versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, o sea, lo que has guardado, el dinero que has hecho, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Está bien hacer tesoro económico, pero tenemos que ser ricos para con Dios. Dice más adelante también, a los ricos de este mundo manda que sean ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Si Dios prospera, compartamos. Ahorita nos da en abundancia para que compartamos. Tenemos que somos mayordomos, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si tenemos algo, es simplemente algo que Él puso para que nosotros administráramos de ese dinero, administráramos de esa responsabilidad, administráramos de esa oportunidad.
no para nosotros, simplemente nuestro propio beneficio. Versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Que no se afanen, no se afanen por su vida. Es una orden del cielo. No os afanéis. O sea, no están pensando qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis, ni a dónde viviréis. Versículo 23. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siervan, o sea, los pájaros, digamos, que ni siembran ni ciegan, o sea, no trabajan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? O sea, Jesús está diciendo, vea, si Dios toma cuidado y tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más no va a tener cuidado de ustedes? No se afanen. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, o sea, las plantas, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, o sea, si Dios cuida tanto de una planta que hoy existe y está bien y ya mañana se marchita, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, es poca fe creer que Dios no tiene cuidado de mi vida. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Que me echaron del trabajo? No os preocupéis. ¿Que tengo un gran problema? No os preocupéis. ¿Que la empresa no tiene los números que debería tener y en vez de negros son rojos los números? No os preocupéis. Ni estéis en ansiosa inquietud. Ay, mi hijo, ay, mi cuenta, ay, mi esto, ay, mi lío. No estéis en ansiosa inquietud. El cristiano no es inquieto, no es estresado. Si la Biblia fuera un lenguaje más moderno, diría, no os estreséis. Pero, dice el 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, no se estresen, Dios sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Pero Jesús no solo dice, no se estresen y quédense ahí viendo el techo. Aquí da la condición para no estresarse, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no es que crean que no se estresen y ya, y tengan fe y todo va a venir. No es que todo va a venir. No se estresen si ustedes buscan primeramente el reino de Dios. O sea, si buscan el reino de Dios, todas esas cosas serán añadidas. Si buscan el reino de Dios. Si no, de ahí sí, seguro se quedó sin trabajo y no va a tener para comer. Pero si busca el reino de Dios es diferente. Por eso David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el justo busca de Dios. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 1. No teman. 2. Es una manada pequeña. Vamos a ir contra el mundo. Hay que ir contra corriente. 33. Vended lo que poseéis y dad haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. O sea, donde está nuestro tesoro, donde ponemos las fuerzas, ahí es donde está nuestro corazón. Y dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón de la avaricia, del dinero, del trabajo, del éxito, de la popularidad, de lo que sea. Todos tenemos tendencias al mal diferentes. Y Satanás sabe cuáles son y nos va a atacar ahí. Tenemos que tener el tesoro bien puesto en él. Como dicen Colosenses, puestos los ojos hay un versículo que dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Pero también dice Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida tiene que estar en Él, nuestra mirada tiene que estar en Él, no en la tierra. Nuestro tesoro tiene que estar en Él. Versículo 35, estén ceñidos los lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, listos, tenemos que estar listos para que Él, decía Pablo, listos para dar respuesta a cualquiera que os demande sobre lo que ustedes creen. Tenemos que estar listos. Dice, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Jesús va a volver por nosotros y tenemos que estar listos por Él. Tenemos que estar viviendo y velando en Él. Por eso Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la verdad, el espíritu está presto, mas la carne es débil. Tenemos que estar velando por Él como las 10 vírgenes, sabiendo que Él volverá por nosotros, que se fue a preparar morada, pero viene por nosotros. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Bienaventurados cuando Jesús venga, nos halle velando, nos halle escuchando estos videos de YouTube, o nos halle de rodillas, o nos halle leyendo la Biblia, o compartiendo de Él. Bienaventurados los que los halle velando. De cierto os digo, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dios anhela que cuando Él vuelva, nosotros lo estemos buscando. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora viene el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría migrar su casa. O sea, sabemos ya que Jesús va a venir como ladrón en la noche, entonces esperémoslo, velemos, nuestros ojos bien abiertos, esperando por Él y viviendo rectamente. Versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, cuando menos esperemos, ahí estará Él. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O sea, ¿a quién Dios va a poner? ¿Quién es el mayordomo fiel de Dios? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, cuando Dios venga a nuestra vida, bueno, aquí se refiere a cuando Jesús vuelva, los haya haciendo bien, pero a nosotros también. Cuando Dios venga a nuestra vida, que nos va a bendecir por algo, Él nos cuida. Dice la Biblia, cuán grandes son los tesoros que Dios tiene guardados para los que le temen. O sea, Dios guarda las bendiciones. Dicen en los salmos eso, es un salmo. Él guarda y voy a ver cómo voy a responder yo con este problema que me puso. Pasado mañana va a ver cómo sigo. El tercer día va a ver cómo sigo. Dios va a ver a la semana cómo estoy reaccionando a este problema. A los 15 días. Y Dios dice, si Él llega a los 22 días con ese problema y no se queja, lo bendigo. Estoy guardando mis bendiciones para los que me temen. Pero puse que a los 22 días, entonces si Él sigue con esa buena actitud, lo voy a bendecir. Si no, se pierde la bendición. Dice, bienaventurado aquel siervo, versículo 43, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, no podemos trabajar cuando Dios nos ve. Tenemos que trabajar siempre. ¿Qué es trabajar cuando Dios nos ve? No solo el domingo, no ser cristianos de sábado y domingo, ser cristianos de las 24 horas, 7 días a la semana, siempre, al 100% consagrados a Él. Versículo 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. O sea, si yo digo, no, pues eso el cristianismo nada que ver, de lunes a viernes voy a portarme mal. Dice el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, o sea, de pronto, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles.
Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si conocemos la voluntad de Dios, tenemos que hacerla. Lo que sabemos que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Dice la Biblia: hijos, obedeced en todo en el Señor a vuestros padres, porque escrito está: hijos, honren a su padre y a su madre, para que sean de larga vida sobre la tierra, para que sean prosperados en todo, y bueno, y para que les vaya bien. Eso es una promesa. Tenemos que honrar a nuestros padres. Hay una claridad en qué es lo que Dios quiere, que honremos a nuestros padres. Entonces eso tenemos que hacer. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, recibirá muchos azotes. Si Dios nos dijo: honra a tu padre y a tu madre, hay que hacerlo, porque si no, recibiremos muchos azotes. Versículo 48: mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, el que conoce y no lo hace, le va a ir muy feo. Pero el que no conoce y no lo hace, el castigo es menor, porque Dios al que mucho le da, mucho le exige. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Y este es el principio: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Por eso tenemos que hablar de Jesús, por eso tenemos que hacer algo, impactar en algo, porque Dios ha sido bueno. Versículo 49: fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido, decía Jesús. De un bautismo tengo que ser bautizado. O sea, Jesús dice, vine a echar fuego aquí, a decirle a los fariseos, hipócritas y todo. O sea, vine a cortar con el mundo religioso que había y a enseñarles quién realmente es Dios. De un bautismo tengo que ser bautizado, hablando de su muerte. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. O sea, Jesús no quería, no tenía una carne, no quería morir. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Porque Jesús divide casas muchas veces. Ese cristianillo, o pandereta, o se convirtió, lo que sea. Y la religión tradicional se enoja. Era lo que estaba pasando aquí. Jesús vino y quitó el judaísmo a como estaba con los fariseos. Les dijo a los fariseos, que eran los profetas, los pastores del momento, les dijo: no, ustedes son unos hipócritas. Entonces se dividieron las casas, al punto que los echaban de la sinagoga. O sea, los sacaban por no seguir con la religión tradicional de la familia. Los sacaron de las sinagogas. Versículo 53: estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también la multitud. O sea, eso Jesús estaba diciendo: sepan que en su propia familia los van a rechazar probablemente. Sean fuertes. Versículo 54: y por eso también había dicho: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar. Entonces no podemos negarlo. Versículo 54: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento y el mar, decís: hará calor, y así lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto de los cielos y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. O sea, Jesús decía: ustedes saben cuándo va a llover, viendo los cielos, saben si va a hacer calor, viendo los cielos, y no saben que yo soy Dios hecho hombre, y ustedes no me están reconociendo y me van a crucificar. Versículo 57: ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca, que era en dinero.